A continuación, en el Gourmet. En Ámsterdam, Berlín y Viena hay recetas tradicionales. ¿Cómo me voy a ir de Ámsterdam sin probar un bocadillo de mejillones fritos? Platos que pasan de mano en mano. Muy caliente, muy rico. Mercados llenos de vida. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y anfitriones que comparten lo mejor de su casa. En cada lugar que visita, Vero Suma descubre su cultura a través del sabor. Me gusta mucho esta fusión holandesa-indonesia. Me voy a comer el mundo. Ámsterdam, Berlín y Viena. Está buenísimo. Quiero más de esto. Lunes a viernes, 21 horas. En el Gourmet. Hoy todos recomiendan el magnesio y lo bien que le hace a tu cuerpo. Pero cuando te lo recomienda el increíble, ya es cosa seria. Y si ese alguien es Supradyn de Bayer, el laboratorio número 1 en Argentina, ahí sí es. Increíble cómo descansan tan bien que te levantas apenas suena el despertador. Encontrarte con lo mejor de vos es increíble, pero con Supradyn Magnesio es posible. Qué buen hotel. Sí, ¿no? Y por $220 la noche en mi página preferida. ¿Qué? ¿No te fijaste en Trivago? Yo pagué 120. Te tenés que fijar en Trivago. Compará precios en Trivago y ahorra hasta un 45%. No se fijó en Trivago. No me fijé en Trivago. Hotel Trivago. Actron Migra presenta cómo enfrentar el día después si te duele la cabeza. Tomás un Actron Migra Rápida Acción, que suma la potencia de la cafeína al alivio de Actron. Y cuando salís de casa, el dolor ya se fue. Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. Qué buen hotel. Sí, ¿no? Y por $220 la noche en mi página preferida. ¿Qué? ¿No te fijaste en Trivago? Yo pagué 120. Te tenés que fijar en Trivago. Compará precios en Trivago y ahorra hasta un 45%. No se fijó en Trivago. No me fijé en Trivago. Hotel Trivago. Vuelven al cole. Vuelve la pelea entre tu lanchera versus el kiosco del recreo. Vuelven al cole. Volvemos con vos. Supradyn Kids también los acompaña en su sano crecimiento y desarrollo. Si esta es tu preocupación, la barra de soporte Fullmax es tu solución. Barra de soporte Fullmax, diseñada para proteger a quienes nos protegieron. Ideal para personas con artrosis, dolores articulares o dificultad para sentarse o levantarse. Súper fácil de instalar en segundos. Sistema de anclaje doble para total estabilidad. Su gran superficie de apoyo la fija debajo del colchón gracias al peso del cuerpo. Apta para todas las medidas de camas y cualquier altura de colchón. Con su bolsillo lateral todo está al alcance de la mano. La barra de soporte Fullmax soporta hasta más de 120 kilos, no se mueve y es para toda la vida. Hace poco tuve un derrame que me quitó la estabilidad. El médico que me trató me dijo que tuviera una barra de protección mientras dormía. Fullmax es la mejor solución. La barra de soporte Fullmax es ideal para personas mayores, personas con problemas de movilidad. La barra Fullmax es para protegerte a ti o a quienes te protegieron. Súper fácil de instalar en segundos. Sistema de anclaje doble para total estabilidad. Su gran superficie de apoyo la fija debajo del colchón gracias al peso del cuerpo. Apta para todas las medidas de camas y cualquier altura de colchón. Con su bolsillo lateral todo está al alcance de la mano. Visítanos en tvcompras.com. TV Compras, la forma más inteligente de comprar. Llame ya. A continuación, en el Gourmet. Las masas que utilizamos en la pastelería pueden ser muy variadas. Y una de las más simples y que tiene mayor aceptación dentro de lo que es esa pastelería hogareña es la de las llamadas cookies, que según los países se llaman masitas o pequeñas piezas o pastelería e incluso petit fours. Los petit fours a veces son más elaborados, pero las cookies son esas galletitas o masitas que tienen un alto contenido en azúcar y que se conservan fuera de la heladera durante varios días y a veces algunas hasta semanas. Hoy vamos a hacer 3 variedades para utilizar distintas formas de poder fabricarlas o de poder confeccionarlas. La primera es una cookie muy tradicional llamada de avena y pasas.
En muchas de las galletitas o de estas cookies se utilizan o harinas integrales o cereales o diversas combinaciones con frutas secas. Este es un claro ejemplo de ese tipo de galletitas que podemos tener tanto en la heladera como fuera de la heladera para utilizar en el momento que las necesitemos. Para estas cookies de avena y pasas, lo primero que vamos a poner es a cremar o a blanquear 120 gramos de manteca o de mantequilla. Es una manteca que va a estar pomada, es decir, que está a temperatura ambiente pero que aún se mantiene maleable. Y va a llevar dos tipos de azúcares. Por un lado, lo que llamamos azúcar negro, que también podríamos utilizar un azúcar muscovado o algunos de esos azúcares más integrales, y azúcar blanco. Lo vamos a poner a trabajar con la lira, no con el batidor, porque no buscamos cantidad de aire, sino buscamos una integración. Y vamos a agregarle una pizca de sal fina. La sal fina es muy importante porque va a realzar todos los sabores que después nosotros pongamos dentro de esta masa. Entonces, manteca o mantequilla, azúcar negro, azúcar blanco, sal, después le vamos a incorporar un huevo y después vendrán los secos. ¿Qué tenemos como elementos en este caso que llamamos secos? Por un lado, harina de trigo, harina sin leudante, la harina más blanca que ustedes encuentren, harina de trigo, a la cual le vamos a poner una media cucharadita de café de bicarbonato de sodio. Si no consiguen bicarbonato de sodio, utilicen una cucharadita de polvo leudante o polvo para hornear, o levadura química, depende de los países, para tener listos en el momento. Acá tenemos canela, también le vamos a agregar una cucharada bastante generosa de canela molida o de especias de repostería. Vamos acá al batido. El batido lo vamos a perfumar con esencia de vainilla. Después recuerden que va a llevar también la canela como un elemento de sabor. Y ahora vamos a incorporar entonces un huevo. Unimos. Y una vez que haya unido entonces el huevo y el perfume de la vainilla, acá vamos a integrar los secos con un poquitito de leche. Ahí integramos todo esto. Avena arrollada mediana, ni la más gruesa ni la más fina, la vamos a colocar también acá. Leche. Y por último, pasas de uva. Todo esto va a formar una masa húmeda que nosotros podríamos utilizarla de inmediato. Sin embargo, lo que vamos a hacer es arrollarla, formar un cilindro y ponerla después en la heladera. Esto está... Vamos a ver cómo quedó, así reconocen las texturas. Muchas veces cuando trabajamos con masas es importante reconocer cuál es la textura correcta de las mismas para después no caer en errores cuando estamos trabajando. Una vez que tenemos la masa, ven que es una masa que la notamos así blanda, la vamos a colocar en un papel aluminio o en un papel film y con esto vamos a ir moldeándola hasta obtener un cilindro del tamaño que queremos hacer nuestras cookies. Como ustedes ven, la masa todavía está blanda. ¿Por qué? Porque la harina no está hidratada. Entonces, en estas masas que llevan una buena cantidad de harina, es importante el descanso. Así como dejamos reposar las masas de una tarta, las masas de una cookie, en este caso, también va a reposar. ¿A temperatura ambiente? No, va a reposar en heladera. Por eso, esta masa hay que llevarla a heladera y por lo menos media hora o 45 minutos es lo que necesitamos para lograr que hidrate la harina. Vamos a utilizar unas que ya tenemos acá armadas. Si ustedes tienen una producción, por ejemplo, y quieren trabajar comercialmente con las cookies, lo bueno es hacer
una gran cantidad de las mismas y dejar todos los rollos puestos en freezer. Hasta 2 o 3 meses se pueden conservar sin problemas. En heladera no más de 3 días, pero en freezer tranquilamente lo pueden mantener ahí. Las pasas, lógicamente, cuando uno las quiere cortar se rompen un poco, pero después las vamos a acomodar. Las podemos cocinar en una placa enmantecada enharinada o también con una superficie antiadherente. Pero no son cookies que vayan a desarmarse demasiado. Entonces acá tenemos unas ahí. Vamos a poner una, sepárenlas un poco porque siempre van a tratar de expandirse, de ganar lugar dentro de la placa. Y así las vamos acomodando. Si quieren le podrían haber agregado también alguna nuez dentro de la preparación o algún otro tipo de frutas que a ustedes les gusten más. Ahí tenemos todo esto. El resto de la masa, por supuesto que lo pueden volver a unir y entonces volver a hacer más cilindros y demás. Esta masa va a ir a un horno a 180 grados durante 12 a 15 minutos aproximadamente. El horno Ormay permite que la cocción y la temperatura sean bien homogéneas. Cookies de avena y pasas. Batir 120 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar negro y 100 gramos de azúcar blanco. Incorporarle un huevo. Por otro lado, tamizar 150 gramos de harina con media cucharadita de bicarbonato de sodio y perfumar con una cucharada de canela molida. Incorporar los secos al batido junto con 160 gramos de avena arrollada y 125 gramos de pasas de uva. Tomar la masa y formar un cilindro. Envolverlo en papel y conservar en heladera. Cortar rodajas de 1 centímetro y colocarlas sobre una placa enmantecada. Hornear a 180 grados por 12 minutos. Así como las cookies de avenas son cookies secas y muy quebradizas, ahora vamos a pasar a esas clásicas cookies de chocolate con el centro mucho más húmedo, mucho más ricas en azúcar y que hacen las delicias de todos, porque ¿qué ingredientes vamos a utilizar? Por un lado maníes y por otro lado chocolate, es decir, una combinación infalible para lo que es un producto dulce. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos por un lado chocolate cobertura semiamargo. El chocolate que ustedes compran para hacer bombones y demás puede ser amargo o semiamargo, al cual le vamos a poner manteca para que se funda y entonces se unan las dos cosas. Recuerden que el chocolate lo vamos a fundir siempre sobre un baño de María, al cual apagamos el fuego. Solamente el calor va a ser el que nos lleve a nosotros a fundir el chocolate. Si quieren pueden poner manteca y chocolate desde el vamos. Tenemos 200 gramos de chocolate y 50 gramos de manteca. Por otro lado tenemos 120 gramos de huevos, que a veces son 2 huevos y una yema. Si son grandes serían 2 huevos nada más, los cuales vamos a batir con 200 gramos de azúcar. En este caso utilizamos azúcar blanco. Y al igual que cuando hacemos brownies, no necesitamos nosotros batir esto a punto letra ni nada, solamente necesitamos integrarlo bien. Es bueno para la masa que los cristalitos de azúcar queden todavía sin fundir, por eso apenas los integramos un poco, que empalidezcan y ya después podemos seguir con el resto de los ingredientes. Entonces, estos huevos batidos con azúcar, después van a incorporar el chocolate con la manteca, harina con un poco de bicarbonato de sodio y finalmente maníes y chips de chocolate, y si no consiguen chips de chocolate cortan el chocolate que viene en tabletas directamente en cubitos. Acá tenemos harina, en este caso de harina tenemos 120 gramos con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Como siempre les digo, si no consiguen bicarbonato de sodio, pueden reemplazarlo, en este caso, con polvo leudante. El bicarbonato lo que va a hacer en estas cookies de chocolate es darle un color mucho más oscuro que solamente con polvo de hornear. Pero para el efecto del horneado directamente va muy bien. Acá tenemos
Entonces, buscamos el chocolate, tiene que haberse fundido perfectamente con la manteca y todo esto lo vamos a volcar por encima del batido de huevos. Así que vamos a integrar bien esto. Ahí. Ven, rápidamente se unen y nosotros vemos en la masa los cristalitos de azúcar. Esto lo sacamos. Y ahora los secos, los chips y los maníes. Los maníes están tostados en el horno y cuando uno los tuesta en el horno se les quita toda esa piel roja que tienen de una sola vez sin hacer nada, solamente el calor. Y los chips de chocolate. Un truco para hacer los chips de chocolate un poco más simples es con las tabletas de chocolate ponerlas unos 10 segundos en el microondas o 20, se ablandan y entonces después podemos cortarlos perfectamente del tamaño que queremos. Los chips también son de chocolate semi amargo en este caso. Entonces la masa o la pasta con la cual vamos a hacer las cookies, ven, en principio es así súper líquida, pero nosotros la podemos moldear en este momento con una cuchara para helados, porque después las cookies terminan siendo chatas en el horno. Si ustedes están apurados pueden hacer la masa, dejarla en la heladera y después hacerlas en el momento que tengan tiempo para poder hornearlas. Entonces vamos a tomar una cuchara de helado, de las de tamaño mediano, para hacer esas bochas, y podemos pasarlas por agua para sacar pequeñas porciones para lograr tener ahí las cookies. Hay quienes enfrían la masa y después las pasan por azúcar impalpable o por granas de chocolate o por maníes molidos como para poder hacer las mismas, pero cualquiera de las formas es válida. También podrían enfriarlas y después hacer rollos como hicimos antes y entonces después cortar esas porciones. Recuerden que todas las cookies crecen en el horno y al ir achatándose aumentan el volumen. Estas es ideal cocinarlas sobre una superficie antiadherente como yo estoy haciendo ahora, porque como tienen tanta cantidad de azúcar y de chocolate, son fáciles de pegar. Si no, pueden poner una placa con mucha cantidad de manteca y harina. Si quieren darle el efecto de azúcar impalpable, que después se va a romper un poco en el horno y se va a ver parte blanco y parte oscuro, directamente ponemos ahí y con un tenedor vamos a aplastarlas levemente. Y todo esto al horno. También horno 180 grados durante 12 a 15 minutos. Así que al horno. Para las cookies de maní con chocolate, fundir 200 gramos de chocolate semiamargo con 50 gramos de manteca. Batir 120 gramos de huevos con 200 gramos de azúcar. Tamizar 120 gramos de harina con 6 gramos de bicarbonato de sodio. Unir el chocolate al batido de huevos y por último la harina. Agregar 160 gramos de chips de chocolate y 160 gramos de maníes tostados. Tomar porciones de la masa con una cuchara de helados. Disponerla sobre una placa con un tapiz antiadherente. Espolvorear con azúcar impalpable. Hornear a 180 grados por 12 minutos. Y después de la receta de las cookies de avena y las de chocolate, vamos a hacer una sin cacao ni especias, unas cookies naturales, a las cuales yo les voy a poner unos confites para que sean como unas cookies con confites, pero recuerden que es una masa básica que después yo podría utilizar con cualquier otro producto, sea café, sea canela, sea castañas de cajú, nueces, coco rallado. Le puedo agregar unos 50 gramos de cualquiera de esos productos a esta receta. Entonces acá nosotros tenemos para esta receta incorporar 240 gramos de azúcar, 120 de azúcar blanca. Así vamos a blanquear mantequilla con azúcar.
Las recetas de cookies son esas recetas que prácticamente nacieron en los Estados Unidos. Ustedes dirán, masitas tiene que haber habido en todo el mundo. Sí, pero este tamaño de galletas grandes, con mucha cantidad de azúcar, cocinadas en tamaños de 8, 10, 12 centímetros, solamente tuvieron lugar en los Estados Unidos. Y el término cookie justamente viene del holandés koeske o keke, que significa una porción de masa cocida individualmente. El término, no se olviden que Estados Unidos, principalmente Nueva York, en un principio fue colonizado por distintos tipos de pueblos y de razas europeas y llevaron cada uno sus costumbres y las adaptaron al nuevo mundo, lo mismo que pasó aquí en Argentina y en tantos países americanos. Las cookies son uno de los clásicos ejemplos de ellos. Nosotros podríamos tener las tortas de zanahoria, el cheesecake, cada uno fue recreando la receta que más quería en su país al término o al tamaño del producto en cada uno de esos países. Ven que unimos y blanqueamos un poco la mantequilla con los azúcares y esto los vamos a perfumar con ralladura de naranjas. Podría ser también limón o mandarina. Así que sacamos con nuestro rallador y si quieren le pueden agregar un poquito de esencia también de limón que va a perfumar bastante. El azúcar dentro de la masa, al estar en una proporción muy alta, lo que va a lograr es mantener la humedad de las galletitas una vez que están cocidas. Y muchos dicen, las galletas después quedan como un chicle, sobre todo las de chocolate. Y sí, es así porque esa cantidad de azúcar atrapa agua, sea del ambiente o sea de los ingredientes de la masa, para lograr después mantenerla siempre muy húmeda. Vamos a incorporar entonces acá un huevo y después vamos a preparar 240 gramos de harina con un poquitito de bicarbonato de sodio. Entonces, si nos referimos a la receta, tenemos una receta de 240 de azúcar, 240 de manteca y 240 de harina, a la cual le agregamos un huevo. Unimos bien, entonces, el huevo y lo que nos resta es incorporar los secos. Sacar todo esto y acá vamos a tamizar los 240 de harina. Vamos a correr los confites. 240 de harina. Incorporamos el bicarbonato de sodio y una pizca de sal, muchas veces infaltable en este tipo de masas. Tamizamos y vamos a unir todo a la masa. Así va a ser la masa básica. Después nosotros vamos a poder, como les decía, unirles distintos productos. Yo en este caso tengo alguna variedad de confites. ¿Cuánto? Para esta cantidad, si son confites que son livianos, con 150 gramos más o menos podemos estar. Si son frutas secas, que a veces son más pesadas, quizás necesitamos 200 gramos. Todo depende de cuál quieren que sea la densidad de la masa en cada una de estas preparaciones. Vamos a elegir los pequeños y algunos van a ir en el interior de la masa y el resto van a ir por encima. Vamos a utilizar para esto una manga de las de repostería, sin boquilla, ninguna cosa en el vértice, directamente una manga sin nada y las vamos a poner ahí. Al igual que las otras cookies, pueden enfriarlas, hacer un cilindro y después cortarlas. Eso no hay ningún tipo de problema. Esto. Y vamos a hacer un poco de lugar acá. Y entonces, para esto, a cortar. Lógicamente que tiene que pasar el tamaño de una galletita, así que le hacen un corte lo suficientemente grande. Y entonces, voy a poner una ahí, otra acá, y así. Fíjense que no las pongo todas parejas porque justamente
al utilizar un horno convector tratamos de que el calor vaya circulando por el medio de cada una de las cookies. Entonces va a pasar y las va a cocinar de forma mucho más parejas a todas ellas. Después completamos con más confites en la superficie y los llevamos a horno. Aquí el horno va a tener que estar a 170 grados, es decir, un poco más bajo que en las anteriores, porque como son cookies blancas, queremos que se mantengan de ese color para resaltar justamente los confites, si no, no quedarían tan prolijas. Pero si el horno les cocina un poco más alto, lo único que van a hacer es dorarlas. Preferible a 170 grados, un poquitito más bajo, y tenerlas algunos minutos más. ¿Cuántos? Unos 15 minutos máximo. ¿Cómo me doy cuenta que están listas? Porque los bordes se ponen un poco dorados y el interior queda blanco. Así que, con nuestras cookies, horno 170 grados, alrededor de unos 15 minutos. Para las cookies de confites, batir 240 gramos de manteca con 120 gramos de azúcar blanco y 120 gramos de azúcar rubio. Perfumar con la ralladura de una naranja. Incorporar un huevo. Tamizar 240 gramos de harina con una cucharadita de bicarbonato de sodio y una pizca de sal fina. Unir al batido. Finalmente, agregar 150 gramos de confites de chocolate. Colocar la masa en una manga de repostería y formar las galletitas sobre placa enmantecada. Hornear a 170 grados por 12 a 15 minutos. Día de masas de cookies. Por un lado las de avenas, por otro lado las de los confites y por otro lado estas de chocolates. Son masas que nos dan la satisfacción de poder hacerlas, poderlas conservar, y una vez que están cocidas incluso duran varios días fuera de la heladera. Entonces, para hacer un regalo, para envolverlas, para armar cajitas y regalar en distintas oportunidades, son maravillosas. Son ricas, realmente apruébenlas porque estas masas no tienen par. Así que nos vemos en la próxima. Chao. A continuación, en el Gourmet. El nuevo año llega con sus encuentros. ¡Los amo! Salud. Salud. Y aunque juraste no volver a encerrarte en la cocina, Así no puedo servirla. es más fuerte que tú. Pronto tendré a mis invitados. Por eso Jamie tiene la solución. ¡Miren esto! Recetas fáciles y creativas para preparar de antemano. Se trata de adelantar hoy para quitarme presión mañana. Y que solo te quede disfrutar. Por favor, de eso se trata. Celebrando juntos con Jamie. Martes y jueves, 15:30 horas. En el Gourmet. Hoy todos recomiendan el magnesio y lo bien que le hace a tu cuerpo. Pero cuando te lo recomienda el increíble, ya es cosa seria. Y si ese alguien es Supradin de Bayer, el laboratorio número 1 en Argentina, ahí sí es. Increíble como poder manejar el estrés. Encontrarte con lo mejor de vos es increíble, pero con Supradin Magnesio es posible. Actron Migra presenta cómo hacer las compras sin dolor de cabeza. Tomás un Actron Migra Rápida Acción, que
suma la potencia de la cafeína al alivio de Actron. Y cuando llegas a la caja, el dolor ya se fue. Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. Qué buen hotel. Sí, ¿no? Y por $220 la noche mi página preferida. ¿Qué? ¿No te fijaste en Trivago? Yo pagué 120. Te tenés que fijar en Trivago. Compará precios en Trivago y ahorra hasta un 45%. No se fijó en Trivago. No me fijé en Trivago. Hotel Trivago. Actron Migra presenta cómo enfrentar el día después si te duele la cabeza. Tomás un Actron Migra Rápida Acción, que suma la potencia de la cafeína al alivio de Actron. Y cuando salís de casa, el dolor ya se fue. Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. La mayoría de mis pacientes presentan algún grado de sensibilidad dental. Yo les recomiendo la nueva Sensodyne Clinical Repair con tecnología Novamin, porque desde el primer uso crea una capa protectora que repara las zonas sensibles del diente, evitando que la sensibilidad regrese. Tiene la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. ¿Vuelven al cole? Vuelve la pelea entre tu lanchera versus el kiosco del recreo. ¿Vuelven al cole? Volvemos con vos. Supradin Kids también los acompaña en su sano crecimiento y desarrollo. Somos AMC Networks International.